Siempre nos hablan de lo que es la diferenciación, de lo que es el valor agregado y siempre nos hablan de los océanos azules. Pero ¿qué sucede cuando nuestra compañía no está en un océano azul, sino que está en un océano rojo? Ese es el momento en el cual nosotros debemos aprender a ir a la batalla. Pero no es el marketing de guerrillas, no son planes de choques, aunque esas dos cosas sí pueden hacer parte de lo que es un plan, de lo que vamos a denominar el marketing. Es la guerra del marketing. Ir a la guerra no es solo una batalla, ir a la guerra requiere muchísimo más. Le voy a mostrar los 10 pasos necesarios para ir a la guerra, cómo usted se debe preparar y cómo debe afrontar los diferentes desafíos, porque el objetivo es al final ganar. Ir a la guerra es una decisión que se toma, pero como cualquier general, no puede ser de cualquier manera. Cualquier persona es capaz de identificar un qué. Es que tenemos que vender más, pero es usted como estratega comercial quien debe proponer los cómo. Los cómo no son sencillos. Número uno, usted debe aprenderse todo lo que son las dimensiones del poder. Debe aprender que hay una dimensión que es política, otra dimensión que es operacional, que incluye todo el tema de pertrechos, armamento, personal, una dimensión que es financiera y una dimensión que es la que le da la característica comercial. Por eso nosotros somos estrategas comerciales. Estas cuatro cosas han sido los pilares de los negocios durante toda la existencia del comercio. Desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad, cuando pensamos que podíamos ir a intercambiar pieles por otros recursos, desde ese momento empezaron a existir esos cuatro elementos. Entonces recuerde, el político, el operacional, el financiero y el comercial. Paso número uno, lo que usted debe aprender es a definir una posición estratégica en ese océano rojo. Hay que identificar de todas las múltiples posibilidades que hay, de todos los múltiples sectores empresariales que hay, usted en cuál océano rojo compite. Todos los océanos rojos son diferentes dependiendo de los sectores empresariales, tienen diferentes características y usted debe conocer al menos dos o tres para poder reconocer cuáles son las posibilidades que realmente tiene. Un océano rojo es cuando hay demasiada competencia, cuando se compite por precio y cuando los márgenes empiezan a erosionarse, cuando los clientes empiezan a ser cada vez menos y cuando realmente nuestro producto o servicio no tiene ningún diferencial frente a los otros del mercado. Hay diferenciales que son de carreta, por ejemplo, piensa en los colchones. ¿Para qué sirve un colchón? Al final, los colchones se venden por elementos que van más allá del mismo colchón. Se vende más por toda ideología que se le entrega al cliente, porque el cliente al final no entiende de tecnologías, no entiende de materiales, pero los empresarios sí, y los empresarios son quienes le montan esa narrativa de materiales y de tecnología para que los clientes piensen que la funcionalidad de un colchón es mejor que la del otro, cuando en realidad un colchón solo sirve para dormir, entre otras cosas, pues, pero esencialmente para dormir. Definir la posición estratégica tiene diferentes pasos. Primero, entonces, ¿cuál es el territorio competitivo exacto en el que voy a estar? No, es que voy a estar en el sector de las bebidas colas. Si ese es mi sector, entonces ahí apliquemos, por favor, el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Poder de negociación de los clientes, nuevos entrantes, productos sustitutos, por ahí se quiebran la mayoría de las compañías, y la competencia, y poder de negociación de los proveedores. Cuando yo ya tengo definidos ese análisis de las 5 fuerzas de Porter, entonces, y tengo establecido ese sector en el cual yo realmente voy a competir, entonces vamos a analizar cuáles son los actores de ese escenario, quienes realmente juegan en ese escenario, desde la perspectiva de las 5 fuerzas de Porter. No se olvide de los productos sustitutos. Ahí vamos a establecer quiénes son los líderes, quiénes son los seguidores y contra quién realmente vamos a competir. Una clave que usted no se puede olvidar, si se lo voy a repetir en cada fase. Las verdaderas batallas se dan en la mente de los clientes. Establecer el propósito empresarial no es carreta. Es el primer elemento para usted definir, voy a competir. Hacer una declaración de que usted realmente está en el juego. Y obviamente determinar dónde va a ser el campo de batalla, que no se lo determinen a usted, sino que usted defina
cómo quiere pelear y cómo quiere morir en ese escenario comercial. Que sea usted quien tome las decisiones. Y al final, formular los parámetros de victoria. ¿Cómo se va a dar usted cuenta de que realmente sí está ganando la guerra? El siguiente momento, entonces, es la inteligencia competitiva, lo que son los espías. En toda guerra, acuérdese que hay unos elementos que son primordiales, que son la información y la logística. Y la información, ¿usted dónde la consigue? Con espionaje. Eso hoy en día le llamamos inteligencia competitiva. ¿Usted qué hace? Número uno, tiene que mapear las ventajas y las desventajas de cada rival. Ojo, no es que le digan que usted vaya a verlo, vaya a ver este por qué está ganando, este por qué es el líder, qué es lo que tiene este que yo pueda mejorar, que yo pueda competir con él y ganarle. Luego analizar los canales, por dónde están entrando en ese escenario, cuáles son los canales que están utilizando, ¿no? Que es que virtual solamente o que es que presencial solamente, que es que un tienda a tienda, que es unas burbujas, que es domicilio, etcétera. Cualquier cantidad de canales que cada sector empresarial tiene sus canales que son típicos y otros que pueden entrar a ser disruptivos. Usted tiene que hacer ese análisis. Y frente a los clientes, analizar cómo los mensajes de la competencia se articulan con los rituales de compra y de consumo de los clientes, independiente de que esto sea B por B o B por C o T a T, funciona exactamente igual, rituales de compra y rituales de consumo. Y luego empezar a observar los ritmos, patrones y temporadas de lo que es la gestión comercial. Ahí es donde usted va a empezar a poner acciones de ataque. Acuérdense que estamos en el marketing. Cuando usted hace esos análisis, usted puede empezar a detectar vulnerabilidades estructurales que tiene la competencia, obviamente teniendo también en cuenta las suyas. Y usted puede empezar a diseñar una lectura anticipada de cómo van a ser los movimientos futuros de esa competencia frente a los rituales de compra y de consumo de los clientes, ¿no? Que es que hay unas fechas específicas. Acuérdese que el calendario, sobre todo el comercial, es 64% predecible. Usted puede saber cuáles son las fechas más importantes solamente con mirar el calendario, los días de la semana. Eso se puede prever. Le garantizo que esta semana tiene un sábado, un domingo y un lunes. Y le garantizo que en esos días hay movimientos de compra diferentes. Usted se puede anticipar todo el año. Pero eso sí, disciplina. Ya llegamos hasta ahí. Ya definimos el escenario, hicimos la inteligencia competitiva. Lo que sigue ahí es lo que se llama el diseño de una ventaja asimétrica. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, yo qué voy a crear para realmente competir y darle duro a este mercado. Acuérdese, los mercados de los océanos rojos son mercados altamente erosionados. Significa que usted tiene que ser muy milimétrico con sus estructuras de costos y estructuras de procesos. Hay procesos que realmente no aportan a la gestión comercial, sino solamente al control administrativo. Y lo que hacen es disuadir a los clientes para que compren. Esas cosas hay que eliminarlas, no pierda tiempo. Haga lo que es específico y legal para que su negocio esté ágil en la prestación del servicio en el comercio, que sea así, elimine todo lo superfluo, que todo sea lo más directo posible. La línea más corta entre dos puntos es una línea recta, sin vueltas, sin vueltas. Entonces, cuando usted ya llega ahí, empieza a diseñar cuál es esa ventaja simétrica, eso que a usted le va a hacer ganar. Primero, analice de su mercado son las personas, analice de su mercado también es la competencia, cuál es el atributo que realmente los clientes valoran intensamente. Un valor intenso, algo que realmente sea valioso para ese cliente. Y luego a partir de ahí, entonces, hay que construir una propuesta que genere un impacto emocional y funcional. Emocional para que esto llegue al corazón de las personas y funcional para que deje marca y realmente sirva. Hay que ajustar el recorrido del cliente, lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, muchos años ya, del Customer Journey Maps, de la experiencia del cliente. Eso no es cuento, hay que diseñarlo desde el momento en que el cliente siente el requerimiento hasta que nosotros podemos engancharlo para que se quede con nosotros. Ajustar ese recorrido para maximizar el recuerdo y la lealtad
e integrar herramientas tecnológicas que amplifiquen ese resultado. Cuando ya llega ahí, entonces lo que vamos a hacer es, con los hechos y con la comunicación, establecer una diferencia con ese mercado que sea imposible de ignorar. Algo que los clientes digan, oh, me decanto por este. Esa diferencia realmente es la que va a hacer que los clientes lo elijan. Ahí es donde realmente empieza a competir. No se olvide que esto es marketing, no es marketing normal, no es marketing de guerrillas, no son planes de choques de ventas, no son planes de contingencia. Es una disposición de toda la compañía para ir a la guerra. Cada centavo cuenta, pero no apostamos por los centavos, apostamos por la riqueza, apostamos para quedarnos con la mayor torta del mercado. Por eso, acuérdese, usted necesita todos los pertrechos como si fueran las municiones, eso es los productos y los servicios. Usted necesita el recurso humano, ese talento humano, usted lo tiene que preparar muy bien. Esos son nuestros soldados, pero esencialmente usted necesita la estrategia. No existe ningún general que haya ganado una guerra sin una estrategia. Con todo esto, entonces es el cuarto paso, es la alineación de todos los recursos y la disciplina operacional. Volvamos al principio. Cuatro pilares del poder: la política, la operacional, la financiera y la económica. Cuando hablamos de la política, estamos hablando de las comunicaciones. Y cuando hablamos de la operacional, entonces estamos hablando de la gestión de recursos. Los recursos son materiales, son tecnológicos, son humanos y son económicos. Todo eso desde una perspectiva de la gestión logística, de un just in time, de un lean factory, las cosas bien hechas desde el principio y en el tiempo que tiene que ser. Usted con eso, ahí sí, es válido hablar de engranajes. Usted monta una maquinaria de guerra con su organización. Debe estar bien pulida, el personal debe estar bien entrenado, cada acto cuenta. Usted organiza todo su equipo alrededor de una meta única, establece responsabilidades claras, metas visibles, que la gente sepa qué es lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y con qué resultado. Debe crear unos rituales de manejo diario, que realmente la gente sepa cuáles son los pasos que se deben dar y cómo se está controlando cada paso y ajustar los procesos para que sean absolutamente precisos. Ahora, el siguiente elemento es un elemento muy intangible. Durante la guerra eso se llamaba la propaganda. Propaganda hay de diferentes colores: blanca, negra y gris. Propaganda amarilla, propaganda azul, verde. Cada color representa una intencionalidad, pero propaganda literalmente quiere decir procesos de adoctrinamiento ideológico. Eso significa inculcar, educar a las personas en una ideología, en una doctrina. La propaganda se ha satanizado porque logra llevar a poblaciones a determinados comportamientos. Y si eso se usa mal, entonces literalmente podemos ir a la guerra. Literalmente, no en el comercio, sino como hizo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esencialmente propaganda es un proceso educativo. Lo hacemos hoy en día. En el mercado lo utilizamos permanentemente. Ya no le llamamos propaganda, ya le llamamos es construcción de narrativas de poder y educación del cliente. Con esos dos conceptos, entonces nosotros los unimos y construimos uno solo que se llama el branding. ¿Qué es branding entonces? Narrativas de poder y educación del cliente, para que el cliente se enamore de nuestras marcas, sea capaz de entregar las horas de su vida, ya sea en términos de tiempo o en términos de dinero, por nuestro producto y servicio y quedarse con nosotros y dar todos sus esfuerzos por la marca, ser embajadores de marca. Eso no se consigue sin ese elemento final que vamos a llamarlo simplemente procesos educativos comerciales. Definimos una personalidad estratégica de marca, elaboramos un discurso que inspire y que genere liderazgo, que la gente se sienta muy segura y protegida con nuestra marca, que sienta confianza. Somos totalitaristas con la comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que marketing digital no es suficiente. También hay que utilizar todo lo que es comunicacional en lo físico. Es un 360, es un omni comunicación. Todo debe ser totalitarista. Y aprender, eso lo aprendimos
desde la congregación de la propaganda FIDE en el pasado, pero eso ya venía desde mucho antes, desde el inicio de los imperios, y es la fuerza de los símbolos. Crear los símbolos, un logo no es solo un logo, es un símbolo y ese símbolo tiene que estar acompañado de otros elementos que son comportamentales. Crear toda esa imaginería simbólica hace que los clientes se sientan parte de esta organización y se sientan parte de algo más grande y convertir cada mensaje en una declaración de presencia. Con cada mensaje le decimos al mercado, estamos ahí. Nosotros somos los que somos, hacemos lo que hacemos y por eso estamos ahí. Ahora, aunque eso suene muy intangible, no es intangible. Eso hay que ponerlo en material. Hay que materializarlo y que se vea con nuestro ejército. No es gratuito que por muchos años a los vendedores, yo no estaba tan de acuerdo con eso, pero ya al final entendí de qué se trataba, se formaran como comandos de ventas. Sí, comandos de ventas. ¿Cuáles son nuestros generales, nuestros sargentos, nuestros soldados, la infantería, la fuerza aérea, la marina, que tenemos nosotros como comandos de ventas? Hay que manejarlo como si fuera un ejército y el mercado, el campo de batalla, donde usted empieza a mover todas las fichas dependiendo la colina que quiera conquistar, pero también dependiendo dónde está la competencia y las fortalezas de la competencia y dónde están sus debilidades. Para tener esos comandos, usted ya sabe que son diferentes áreas, entonces tiene que seleccionar perfiles, pero ojo, no se deje comer carreta de los seleccionadores de personal. No es el perfil que más encaje con los valores de la compañía. Es el perfil que mayor posibilidad de éxito tenga con la tarea. Eso sí, sin salvedad, sin negociar lo que son la formación ética y valores de esa persona como persona. Obviamente yo tengo los míos, si encajan mucho mejor, pero si esa persona no los tiene, no la voy a traer a mi compañía. Eso es una regla simple que no debe desestimar a diferentes personas para que estén en nuestra organización. Ojo, no se engañe con el tema de la experiencia. Hay gente que tiene 5 o 10 años de experiencia en determinado sector, pero en realidad no han sido exitosos con la tarea. Entonces no pide experiencia. Cuando usted haga su proceso de personal, póngalos in situ, a ver cómo les va cumpliendo con los indicadores de la tarea. Y sobre todo, entrénelos. Una de las cosas que es más particular y por eso la experiencia vale huevo, es que usted tiene su propio estilo de hacer las cosas. Si no se trata de manejar una maquinaria o si no es una cirugía de cerebro, esa experiencia no importa. Lo que usted necesita es entrenar a esas personas en esas habilidades que son específicas para tener éxito en la tarea. Luego organícelos como si fuera el ejército. Entonces, pelotones, grupos de comando, grupos de élite, fuerza de tarea o simplemente logística de abastecimiento, logística de presentación, igual como si fuera en el ejército. Establezca cadenas de comunicación cortas y directas, que no sean muchos niveles, sino muy específicos. La tecnología hoy en día nos ayuda en eso y por eso los niveles organizacionales deben ser pocos, muy pocos. Y sobre todo, premiar el logro de la tarea. Hay una de las cosas que es importante en los ejércitos y es la lealtad, premiar la lealtad. Cuando usted organiza su ejército y lo maneja bien, usted está listo para que esto realmente le funcione. Ahora, no importa que su negocio sea intangible, usted debe marcar presencia física en los escenarios. Si su negocio es digital, debe ocupar espacio. Y si su negocio es realmente físico, entonces se tiene que ver en la ciudad, se tiene que destacar, tiene que convertirse en un farol, en una bandera para que los clientes, los reales y los potenciales lo vean, sepan realmente usted dónde está. Eso se hace con la publicidad tradicional y se hace con intervenciones del espacio. Esas intervenciones es pura publicidad creativa que le permite a uno llamar la atención. Una cosa importante que le quiero repetir. Hemos trabajado durante mucho tiempo en la batalla por la atención, pero la batalla por la atención no es suficiente.
En este momento la guerra que estamos llevando a cabo es por la decisión de compra, no solo por la atención. Y esa decisión de compra ocupa los 4 escenarios que tiene todo cliente, 4 dimensiones. Acuérdese, agrávesela, que son la dimensión de la cultura, la dimensión psicológica, la dimensión operacional, es físicamente el cliente cómo accede a los productos y servicios, y la dimensión económica, su capacidad presente y futura económica. Esos 4 elementos usted los tiene que conocer y a partir de ahí ejecutar acciones que sean repetitivas, 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 creativas, 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 hasta que se consolide una recordación y una decisión de compra. Ahí usted debe aprender a construir relaciones con diferentes eh, referentes de la sociedad, lo tienen que ver y usted tiene que garantizar en lo logístico la disponibilidad de los productos y servicios. Hacer señales evidentes, visibles de liderazgo en el entorno. Hacerse visible significa que la guerra se va a intensificar, porque su competencia lo va a ver y va a darse cuenta que usted está en pie de guerra. Y cuando eso sucede, el mundo se va a volver más estrecho, acciones más precisas y rápidas. Entonces, ya llegamos hasta ahí. Ahorita es las acciones realmente de batalla, el ritmo de campañas y contracampañas. Yo alguna vez lancé una campaña con la inocencia del que está empezando y llegué a una gran compañía y solo con una frase me borró mi campaña, anuló la recordación. Pero aprendí de eso y aprendí a hacer conexiones emocionales con cada campaña. Y a partir de ahí he estado en la zona oculta de muchas compañías conceptualizando campañas desde una psicología profunda, logrando que los clientes se enamoren de las marcas, de las compañías. Pero eso no se da de buenas a primeras. Hay que lanzar acciones de alto impacto en ciclos cortos, que se vea, sienta que estamos en batalla, monitorear las respuestas del mercado en tiempo real, ajustar los mensajes con precisión quirúrgica, implementar los movimientos sorpresa, tan aquí, allá, 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 rápido, 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 preciso y de alto impacto, y sostener la cadencia, que se sienta, que se vea, que, que sea totalitarista, aunque el cliente no se debe sentir abrumado, que sí sienta nuestra presencia con nuestra marca, producto y servicio en su vida cotidiana. Y ahí sí, finalmente, entonces, medir la fricción, el costo y el desgaste. Ninguna guerra deja a los actores sin tocar. Todos quedan tocados. Eso genera descontentos, genera fricción, cuesta. Entonces nosotros tenemos que evaluar cada esfuerzo requerido, cada acción, cada beneficio que hemos prestado. Siempre el concepto de sostenibilidad en generación de riqueza social, ambiental y económica. Siempre la ética y valores por delante. Debemos calcular siempre los retornos tácticos de cada movimiento. Todo debe ser premeditado. Debemos medir el desgaste interno de los equipos para no quemarlos, hasta dónde los exijo y cómo los hago crecer permanentemente. Y crecer en términos de habilidades, no necesariamente en números. Y refinar los procesos para elevar la eficiencia permanente. Reorientar los recursos para que siempre esos recursos estén en el frente de mayor impacto. Acuérdense que estamos en guerra. Esto es marketing. Ya con esto usted se habrá dado cuenta que preparar una organización para la guerra requiere saber. Esto es marketing, es uno de los servicios que tenemos en nuestra agencia, estilogerencial.com, y que con un proceso de mediano aliento logramos preparar a su organización para que sea rápida y precisa a la hora de conquistar los mercados. No es la única opción, hay otras maneras de competir, pero marketing está dirigida para aquellos sectores empresariales que les cuesta mucho la diferenciación. Hay que hacer un reentrenamiento gerencial orientado a la resiliencia, porque esto no es fácil, requiere una formación personal muy férrea. Los gerentes directivos se vuelven muy fuertes y el personal se vuelve rápido, preciso, efectivo. Practicar la toma de decisiones bajo presión, esa es una característica del marketing. Desarrollar fortalezas emocionales en escenarios desafiantes. Entrenar la mente para que tenga claridad estratégica. Estimular el pensamiento para que sea adaptativo continuamente, creativo continuamente y convertir cada experiencia en un aprendizaje táctico inmediato. Cuando ya llegamos hasta aquí, es que
hemos cambiado nuestra mentalidad. Ya nos dimos cuenta que marketing, la guerra del mercadeo, es mucho más allá que simplemente el marketing de guerrillas o los planes comerciales de choque o de contingencia. Es toda una mentalidad, pero esa es una mentalidad que es más asentada en la realidad de nuestro comercio. Acuérdese, marketing. Y lo tenemos en estilo gerencial.